Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Roberto Mernes, viceministro de Economía. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un saludo cordial a la audiencia de Proeconomía y Finanzas. Viceministro, le queríamos consultar respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este tema se volvió muy importante para nuestro país teniendo en cuenta la agenda de reformas también que se plantea y también evidentemente el fortalecimiento de la imagen país que se está generando con este acuerdo. Viceministro, para ir introduciendo un poquitito el tema, ¿podría mencionarnos cuáles son los principales puntos de este acuerdo y cómo se llega precisamente a esta instancia con el Fondo Monetario Internacional? Con mucho gusto. Este acuerdo, en primer lugar, aclarar que este acuerdo es un acuerdo no monetario, no financiero. Es un acuerdo que tiene por objetivo principal introducir al sistema de reformas, al programa de reformas que trasciende gobiernos, que trasciende, digamos, los años de un gobierno. En ese sentido, en noviembre del año pasado, el año 2022, se firmó este acuerdo con el Fondo Monetario que tiene tres pilares básicos. El primer pilar importante tiene que ver con mantener, conservar la estabilidad macroeconómica y sobre todo cuidar nuestras finanzas, cuidar las finanzas públicas y la estabilidad, digamos, en ella. El segundo pilar tiene que ver con el crecimiento económico, buscar un crecimiento económico más sostenido, inclusivo que permee, digamos, a la ciudadanía. Y el tercer pilar tiene que ver con la protección social, es decir, buscamos incluir, digamos, aumentar, digamos, la cobertura tanto en adultos mayores, tanto en el seguro social, de manera que la ciudadanía se encuentre más protegida desde ese punto de vista. Estos tres pilares son la base, tiene que ver, digamos, también vinculado a las reformas. En las reformas existen varios proyectos de ley que están previstos presentar en el mes de julio, otros proyectos de ley que están previstos presentar en diciembre y así durante estos 24 meses a partir de noviembre de 2022. Es decir, estamos hablando de un programa de 2 años. En ese sentido, el acuerdo con el fondo tiene metas cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? De crecimiento, digamos, en calidad y cantidad, digamos. Las cuantitativas tienen que ver con el control de la inflación, que lo estamos logrando, y tiene que ver por el lado fiscal con la convergencia fiscal que le llamamos, es decir, este proceso de volver a los niveles normales de deuda y de crecimiento en los gastos y el déficit fiscal. La convergencia prevista para este año es de 2,3 y llegar al año 2024 con un porcentaje del PIB de déficit de 1,5%. Ese es el gran desafío, pero para eso hay que llevar adelante reformas. Una de las reformas madres, digamos, que le hablamos nosotros, tiene que ver con la caja fiscal. Es decir, tenemos que hacer ajustes en la caja fiscal de manera a que sea sostenible en el tiempo. Viceministro, estos objetivos, estas metas o los ítems que forman parte del acuerdo surgen de un diagnóstico puntual de la economía paraguaya. ¿Cómo se llega a estos temas? Sí, esto tiene una historia un poco más larga. Anterior de la firma del acuerdo se buscó, digamos, cuál es el sistema de gobernanza más adecuado a nuestro país. Se hicieron estudios relevantes al respecto y en base al diagnóstico país que se hizo, se empezó a trazar las líneas de acción necesarias, ¿verdad? Este acuerdo, si bien marca unas líneas de acción bien específicas y metas, digamos, temporales y finales. Temporales me refiero a mitad de año y otras finales a cierre del año. Estas metas son, digamos, ajustables en el sentido de que la coyuntura puede cambiar y las metas también pueden ser ajustadas de manera racional, obviamente. Entonces, estamos hablando de que fue pensado en lo mejor para nuestra economía en este periodo y lo más necesario para realizar. Muchas de estas reformas ya veníamos pensando hace mucho tiempo. Muchas de ellas fueron planteadas al Congreso Nacional, otras retiradas para hacer ajustes y estamos en ese proceso tan necesario para poder buscar, digamos, sostener la economía en el tiempo y llegar también a ese grado de inversión que queremos llegar nosotros en materia de calificación internacional.
Precisamente, viceministro, esto fortalece la imagen de nuestro país teniendo en cuenta de que también se plantean justamente esas reformas que son tan importantes para garantizar la sostenibilidad en el desarrollo económico de Paraguay. Así es decir, este momento que nosotros, digamos, accedimos, es como cuando realmente, si comparo un poco con el sistema de salud, es como cuando todavía no estás enfermo, no tenés todavía un problema grave, pero voluntariamente te vas al médico para poder hacer un diagnóstico adecuado y tomar medidas preventivas. Nosotros sabemos que se vienen, digamos, situaciones difíciles si no tomamos la medicación, la medicina adecuada en el momento adecuado, si no tomamos las medidas correctivas en el momento adecuado y queremos anteponernos a eso. Nosotros estamos muy convencidos de que preservar, digamos, lo que históricamente hemos alcanzado como país de la estabilidad macroeconómica y mantener estos valores estables y sostenibles en el tiempo es el mayor desafío y el mayor legado que podemos dejar de la parte económica. Entonces, cuidadosos de ese aspecto, estamos trabajando en materia de económica y social, digamos, ¿verdad? Como decías, estamos muy cerca del grado de inversión, pero falta sostener, digamos, ese proceso. Como más de una oportunidad manifesté, la intención no es solo llegar a un grado de inversión, sino sostenernos en el tiempo y para eso hay que hacer estas reformas tan necesarias e importantes. Tiene mucho impacto, por eso la metodología que utilizamos, por ejemplo, en el caso de la caja fiscal, es crear una comisión nacional que evalúe el tema y con un cronograma específico, con un plazo específico, presentar las propuestas ya de cierta forma consensuadas, de manera que preservar los intereses de las partes, pero tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Comentarte, Eduardo, que en realidad los mercados internacionales nos toman como si fuera un país de grado de inversión. Si uno ve el riesgo país de Paraguay, está por debajo de otros países que cuentan con grado de inversión. Nosotros estamos por encima un poquito de Uruguay, pero estamos, digamos, con un riesgo menor a otros países de grado de inversión y accedemos incluso a tasas más interesantes que países que tienen grado de inversión. Es decir, ese grado de inversión ya lo dieron los inversores mismos internacionales, pero tenemos que avalar con el título final que nos falta, que es tener oficialmente el grado de inversión de las calificadoras de riesgo. Viceministro, el cumplimiento de las metas establecidas se va chequeando periódicamente. Inclusive tengo entendido que Paraguay ya pasó uno de estos primeros chequeos. Así es, la misión del fondo estuvo en el mes de abril trabajando intensamente con los equipos del Banco Central y Ministerio de Hacienda. Ese chequeo es al mes de diciembre. El diagnóstico general que realizó el Fondo Monetario es en general el cumplimiento de esas metas cuantitativas y cualitativas. Este diagnóstico, esta revisión profunda, lo continuamos en Washington en la semana del Sprint Meeting que se tuvo, digamos, el mes pasado. Y lo continuamos llevando a cabo, digamos, a través de reuniones virtuales con el fondo que solicita información, que solicita datos y posteriormente cómo concluye esta revisión en forma formal a finales del mes de mayo o junio. El Fondo Monetario presenta finalmente el resultado de ese análisis, resultado de esa revisión que se realizó a finales del mes pasado, pero con cifras de metas de cumplimiento de diciembre del año pasado. Las siguientes metas a ser revisados tienen que ver, digamos, con el cumplimiento en el mes de julio de este año. Entonces, en julio vamos a tener ya una serie de metas que cumplir en lo fiscal, en lo monetario y también en la presentación de leyes al Congreso Nacional. En ese sentido, viceministro, para el mes de julio, ¿cuál, por ejemplo, sería algún ítem que ya tendríamos que estar teniendo listo para justamente ir presentando en el marco de este acuerdo? Correcto. Uno de los principales tiene que ver con la propuesta de reforma, de reforma a la caja fiscal y conformación, digamos. La idea es conformar una comisión nacional, digamos, de actores involucrados con el tema de la caja fiscal y los tres poderes del Estado, representantes digamos, del sector público, de las instituciones públicas y también de la academia. La idea es conformar una comisión nacional siguiendo el modelo uruguayo de manera a tratar
digamos, la reforma integral de la caja fiscal. Eso es una ley que se debe presentar. El otro proyecto de ley que debemos presentar, digamos, para julio tiene que ver con la formalización del empleo, pero esa formalización, digamos, visto desde el punto de vista de establecer un mecanismo, un sistema para que los trabajadores independientes y los trabajadores que no están hoy en el sistema puedan incorporarse al sistema en forma, digamos, formal y que puedan aportar también a un sistema de seguridad social que posiblemente sea el IPS, con un sistema, digamos, ajustado a sus necesidades, equivalente en costos y beneficios para ellos. No crear un sistema nuevo en el sentido de privilegios, sino un sistema acorde, digamos, a sus posibilidades de aporte, también van a recibir los beneficios. Entonces, son dos proyectos de leyes que por el lado del Ministerio de Hacienda tenemos que presentar. También está previsto cerrar la reglamentación de compras públicas y suministros del Estado, que estamos ya en proceso de finalizar la reglamentación. Y básicamente eso en materia de proyectos de leyes. El Banco Central también tiene otros proyectos de ley que están encaminando, que tiene que ver con el sistema de pensiones, un programa, un proyecto de ley que busca, digamos, fiscalizar, tener bajo una misma mirada todo el paquete previsional del sistema paraguayo.